En México, el proceso penal se divide en tres etapas fundamentales: investigación, investigación intermedia y juicio oral. En México, este sistema se rige a nivel nacional bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales. El procedimiento en México se desarrolla paso a paso de la siguiente manera. Como primera fase, etapa de investigación. Comienza con la investigación inicial, que se da con la presentación de la denuncia o querella ante el Ministerio Público. Esta fase termina cuando el imputado queda a disposición de un juez de control. Continúa con la audiencia inicial, que es el primer contacto ante el juez. Aquí se controla la legalidad de la detención, si fue arrestado en flagrancia. El MP formula la imputación y solicita la vinculación al proceso. También se definen las medidas cautelares, como prisión preventiva o firma periódica, y el paso para la investigación complementaria. Posteriormente, en la investigación complementaria, se fijan tiempos, generalmente de 2 a 6 meses, para que ambas partes, MP y defensa, recaben más pruebas. Después de esto, inicia la segunda etapa intermedia o de preparación a juicio, que inicia con la fase escrita, en la cual el MP presenta su escrito de acusación formal contra el imputado y la defensa responde con sus argumentos y pruebas. Y en la fase oral, que es una audiencia intermedia, las partes se reúnen ante el juez de control para depurar los hechos y acordar qué pruebas serán admitidas para el juicio oral. Concluye con el auto de apertura de juicio oral. En la etapa de juicio oral comienza con la audiencia de juicio, que se celebra ante un tribunal de enjuiciamiento distinto al juez de control. En ella, el MP y la defensa desahogan todas las pruebas admitidas, incluyendo testimonios y peritajes. Después de esto, va la sentencia. Los jueces deliberan en privado y emiten su fallo. Declaran al acusado inocente, absolutorio o culpable, condenatorio, para posteriormente continuar con la individualización de sanciones, ya que en caso de ser culpable se celebra otra audiencia para determinar la pena de prisión y la reparación del daño. La última etapa sería la ejecución de sanciones. Si la sentencia es condenatoria, pasa al juzgado de ejecución, el cual se encarga de vigilar que la pena se cumpla en los términos establecidos. Cabe mencionar que durante todo el proceso caben diversos recursos de apelación y amparo si alguna de las partes considera que se violaron sus derechos fundamentales. En la etapa de ejecución, el juez de control o tribunal de enjuiciamiento pone al sentenciado a disposición del juez de ejecución en un plazo de máximo de 3 días tras quedar firmes la sentencia. El procedimiento varía según la sanción. En penas privativas de la libertad, el sentenciado es puesto a disposición del juez de ejecución y de la autoridad penitenciaria para ingresar o continuar en el centro penitenciario. En penas no privativas de la libertad, el sentenciado permanece en libertad bajo la supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso, mientras el juez de ejecución vigila el cumplimiento de las obligaciones impuestas. El procedimiento de petición administrativa es el trámite regulado en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el cual las personas privadas de la libertad y legitimados solicitan al director del centro penitenciario resolver controversias sobre sus condiciones de internamiento. Los pasos a seguir del procedimiento son: 1. La formulación. Se realiza por escrito ante el director del centro, sin formalidades estrictas. La autoridad penitenciaria tiene la obligación de auxiliar al interno para redactarlo si lo solicita. 2. Requisitos básicos. Debe contener los datos de identificación, el número de expediente, los hechos, las pruebas pertinentes y la petición concreta para garantizar una vida digna y segura en reclusión. 3. Resolución. El director del centro tiene un plazo de máximo 5 días para emitir su resolución tras la admisión del trámite. Agotar este procedimiento es requisito indispensable antes de proceder
antes de poder acudir ante un juez de control o de ejecución, o de promover un juicio de amparo por cuestiones relacionadas con las condiciones de vida en el centro penitenciario. Si la respuesta es favorable o no se emite resolución en el plazo legal, el promovente puede iniciar una controversia judicial ante el juez de ejecución dentro de los 10 días hábiles siguientes. Las controversias en la etapa de ejecución de sentencia corresponden al juez de ejecución, pues una vez dictada la sentencia condenatoria, este juez supervisa su cumplimiento. La Ley Nacional de Ejecución Penal le faculta para resolver controversias como las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo que impliquen violación de derechos fundamentales, los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil, la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos, y la duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Todo esto regulado en el artículo 116 de la Ley de Ejecución Penal en México. En cuanto a los recursos principales para impugnar las decisiones del juez de ejecución en la etapa de ejecución penal, en la Ley Nacional de Ejecución Penal de México podemos encontrar en el artículo 130, en primera instancia, la revocación, que es el recurso de revocación se impondrá ante el juez de ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta ley. El objeto de este recurso será que el mismo juez de ejecución que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. El artículo 131 establece que también se puede solicitar la apelación, ya que el recurso de apelación se interpondrá dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el Tribunal de Alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.